Durante años pensé que mi matrimonio era sólido, estable, tranquilo. De esos que ves en fotos familiares y crees que nada puede tambalearlos. Mi esposa, vamos a llamarla M, y yo habíamos compartido 6 años de nuestras vidas, 4 de ellos como marido y mujer. No era perfecto, pero ¿qué relación no es? Teníamos nuestras rutinas, nuestros chistes privados, nuestras pequeñas discusiones sobre qué película ver. Había amor, había conexión. O al menos, eso creía. Pero hay señales. Pequeños detalles que en su momento parecen insignificantes, pero que luego, cuando los hilas todos juntos, arman un rompecabezas mucho más oscuro. Todo comenzó 6 meses atrás. Al principio fue casi imperceptible. M empezó a llevar su teléfono a todos lados. A la cocina. Al baño. Hasta para doblar la ropa. Antes, lo dejaba tirado en la mesa durante horas, sin preocuparse por quién lo agarrara. No tenía claves. No ocultaba nada. Hasta que un día, de la nada, lo protegió con una contraseña. ¿Y esto? Le pregunté en tono de broma. ¿Estás ocultando una operación de espionaje? Ella se rió y dijo, nah, el trabajo me está mandando muchos mails, por seguridad. Pero no fue solo la contraseña. Empezó a atender llamadas lejos de mí. Ya no respondía delante mío. Salía al porche, al dormitorio, incluso al auto. Si preguntaba quién era, respondía siempre lo mismo, una amiga del trabajo. Un día, al acercarme a darle algo, noté cómo apuradamente movía el teléfono para que no lo viera. Lo dejó boca abajo. Fue un gesto rápido, casi invisible, pero se me quedó grabado. No era solo el teléfono. Era ella. Su energía. Su manera de hablarme. Las conversaciones que antes fluían con tanta naturalidad ahora parecían forzadas. Si mencionaba el aniversario, un viaje, comprar un auto nuevo, su respuesta era siempre la misma, ya veremos. Un miércoles cualquiera me dijo que iba a tomar café con una amiga después del trabajo. Nada raro, lo hacía seguido. Justo yo tenía que hacer unas compras cerca del café, y pensé, ¿por qué no sorprenderla? Llegué, pero ella no estaba con ninguna amiga. Caminaba de un lado a otro afuera del local, teléfono en mano, hablando con alguien. No pretendía escuchar, pero no podía evitar oír frases como, ya casi está listo y empezando de nuevo pronto. Algo dentro de mí se estremeció. Eso no sonaba a una conversación de oficina. Sonaba a algo mucho más serio. Algo planeado. Esa noche, cuando volvió a casa, le pregunté casualmente cómo le había ido. Me contó una historia extensa sobre cómo su amiga se quejaba de su novio. Fue tan detallada que me desconcertó. No tenía sentido. Entonces me soltó otra, que pensaba que deberíamos tener todos nuestros datos financieros organizados en un solo lugar. Contraseñas, cuentas, documentos, por si pasa algo. ¿Desde cuándo le preocupaban las emergencias financieras? Le pregunté qué clase de emergencias. Respondió con un simple encogimiento de hombros, cosas de la vida. Nada específico. Su tono, su mirada, todo era vago. Pero sonaba ensayado, pulido, como si hubiese practicado ese discurso. Y entonces supe que algo no andaba bien. Esa noche no dormí. Pensé en todo. Las llamadas, el teléfono, su actitud. ¿Era esto paranoia? ¿O intuición? A los pocos días, volvió a mencionarlo. Estábamos en la cocina. Yo hacía un sándwich. Ella revisaba el celular. ¿Pensaste más en lo del banco? Dijo. ¿Sabes dónde están todos los datos? Dejé el cuchillo. La miré fijo. ¿Qué está pasando? Últimamente hablas mucho de plata. ¿Hay algo que me estás ocultando? Su rostro mostró sorpresa. No por la pregunta. Por el hecho de que la confrontara. Balbuceó un no, nada, seguido de un, solo creo que es importante tener todo ordenado. Por si acaso. Otra vez lo mismo. Por si acaso. Pero ya no parecía una sugerencia inocente. Parecía parte de un plan. Solo que yo no sabía cuál. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, abrí nuestra cuenta conjunta. Y ahí estaba. Movimientos pequeños. Transferencias mínimas. Nada demasiado obvio, pero suficientes como para notar que el dinero no iba a pagar cuentas ni compras comunes. Pensé en enfrentarla, pero algo me dijo que no. Que primero necesitaba protegerme. Llamé a un viejo amigo, abogado. Le conté todo. Me escuchó en silencio y me dijo, no estás loco. Estás siendo prudente. Si querés cuidar tus cosas, ahora es el momento. Con su ayuda, comencé a mover todo. Cuentas. Inversiones. Incluso la casa. Todo a nombre de mi madre, bajo un fideicomiso intocable. Dejélo justo en la cuenta compartida para que nada pareciera raro.
Esa noche, ella llegó como si nada. Me besó. Me preguntó si quería ver una película. Sonreí. Actué. Por dentro, era un caos. Parte de mí se sentía sucio, traidor. Otra parte se sentía, a salvo. Pasaron los días. Ella estaba extrañamente alegre. Hablaba de cosas triviales. Pero nunca volvió a mencionar las finanzas. Jamás. Como si el tema jamás hubiese existido. Al principio pensé que quizás estaba equivocado. Que tal vez había sido el estrés. Que yo había exagerado. Pero su silencio me pareció aún más extraño. Como si temiera decir algo. Como si estuviera esperando mi reacción. Una noche, 2 semanas después, se sentó a mi lado. Apagó el televisor. Me miró a los ojos. Tenemos que hablar. Ya sabía lo que venía. Creo que deberíamos divorciarnos, dijo con voz tranquila. Fría. Casi mecánica. Como si me dijera que se acabó la leche. No lloró. No gritó. No buscó consuelo. Solo presentó su argumento, que necesitaba espacio, reencontrarse, que se había perdido dentro del matrimonio. Palabras vacías. Frases de manual. Hasta que dijo algo que me hizo reaccionar. He hecho muchos sacrificios por vos. Y no siento que los valores. Me merezco más. Ahí entendí que no se trataba solo de irse. Quería hacerlo quedando como víctima. Como si yo le debiera algo. Como si todo fuera mi culpa. Y entonces lo dijo. Una amiga me ha estado ayudando a ver las cosas con claridad. Una amiga. No lo dijo al pasar. Lo dijo como quien menciona a una asesora. Como alguien que la estuvo preparando. Y mientras ella hablaba de sus sacrificios, yo recordaba todo lo que hice por ella. Mudarme más lejos por su trabajo. Pagarle un retiro de yoga costoso. Apoyarla en sus cambios de carrera. Acompañarla en sus crisis. Siempre estuve ahí. Siempre puse su bienestar primero. No era perfecto, pero di lo mejor de mí. Esa no era la mujer que yo había amado. No discutí. No le supliqué. Solo asentí. Si eso es lo que querés, supongo que deberíamos hablar de los siguientes pasos. Ella quedó desconcertada por mi reacción. Pero yo ya estaba pensando en otra cosa. Después de esa conversación, ella se fue a vivir a su nuevo departamento. No pasó ni un fin de semana y ya tenía los papeles del divorcio sobre la mesa. Pero lo que más me impactó no fue la rapidez, fue el contenido. No solo quería poner fin al matrimonio. Quería llevarse todo. La mitad de la casa. La mitad de los ahorros. Mis activos personales. El auto. Y, como si fuera poco, hasta planteaba una manutención injustificada, cuando su sueldo era incluso más alto que el mío. Aquello no era una separación. Era un saqueo. En ese momento supe que no estaba sola en esto. Alguien la estaba guiando, dándole instrucciones detalladas. Porque todo estaba escrito con precisión quirúrgica, como si alguien con experiencia hubiera armado ese ataque legal por ella. Así que empecé a investigar. Obviamente, no podía preguntarle directamente. Tenía que ser más sutil. Fui a sus redes sociales, que aún no me había bloqueado. Revisé sus publicaciones, comentarios, fotos etiquetadas. Al principio no noté nada. Hasta que vi un nombre que se repetía con demasiada frecuencia. Jaque. No era explícito. No era obvio. Pero estaba ahí. Comentarios, likes constantes, y una foto que me congeló la sangre. Jaque, en el mismo café donde la vi aquel día, justo la misma fecha. En la misma mesa. Con la misma taza. Mi corazón empezó a correr. Seguí investigando su perfil. Y encontré más señales. Un comentario en una de sus fotos que decía: vos podés con esto. Una selfie desde un balcón que reconocí. El mismo del nuevo departamento de M. No era evidencia sólida, pero para mí era suficiente. Ella no solo había dejado de amarme. Había estado preparando su vida con otra persona. A escondidas. Fríamente. Quería saber más. Así que recurrí a una amiga en común, Lisa. Siempre habían sido cercanas. Le hablé con cautela. Le pregunté si había notado algo raro, si había oído hablar de este supuesto amigo. Lisa se puso nerviosa enseguida. Dijo que no sabía nada, que no podía ayudarme. Cortó la conversación con una frialdad que no le conocía. Entonces llamé a otra amiga mutua, Emily. Apliqué la misma táctica, pero ella también parecía reacia. Me dio respuestas vagas, evasivas. Hasta que, sorprendentemente, horas después, me volvió a llamar. Necesito estar segura de que esto no va a volver a mí, me dijo con voz temblorosa. Le prometí que no. Y entonces me lo dijo. Mi esposa había estado viéndose con alguien llamado Jaque. Un compañero del trabajo. Al parecer, Jaque estaba muy involucrado en todo el proceso del divorcio. Le daba consejos. La animaba. La guiaba. Cuando escuché su nombre, todo encajó.
La distancia, el plan financiero, los documentos legales, no eran decisiones impulsivas. Era una estrategia. Una campaña. Y Jaque estaba detrás. Decidí enfrentar la verdad a mi manera. El sábado siguiente, conduje hasta su edificio. Me estacioné una cuadra más allá. Esperé. Pasaron horas. Y entonces los vi. Ella y Jaque salieron juntos. No iban de la mano. Pero caminaban cerca, hablaban con la cabeza inclinada, sonriendo con complicidad. Se subieron al auto de él y se marcharon. Yo me quedé ahí, sentado, en silencio. No necesitaba seguirlos. Ya lo había visto todo. Ella no solo se había apartado emocionalmente. Había estado construyendo una nueva vida, paso a paso, mientras yo todavía intentaba salvar lo que pensaba que teníamos. Y lo peor no era la traición. Lo peor era la frialdad con la que había ejecutado todo. Los movimientos de dinero. La actuación afectuosa. Los tiempos exactos para presentarme los papeles. Cada detalle cuidadosamente calculado. Pero lo que no esperaba, era lo que yo había preparado para ella. La primera sesión de mediación fue tensa. Ella llegó acompañada por su abogado, un tipo arrogante con un portafolio que parecía contener toda una demanda contra una empresa multinacional. Empezó a leer sus exigencias una por una, como si fueran perfectamente razonables. La casa, el auto, los activos, una pensión. Todo. Como si yo fuera un cajero automático. Yo me mantuve en silencio. Solo escuchaba. Esperando. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado tomó un fajo de documentos, lo deslizó por la mesa y dijo con voz tranquila. Antes de continuar, creo que todos deberían revisar esto. El abogado de ella comenzó a leer. Al principio con expresión altiva. Pero a medida que avanzaba, su ceño se fruncía más y más. Pasaba las páginas con rapidez, revisaba fechas, sellos, firmas. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a mi abogado. Documentación legal que muestra la transferencia completa de todos los activos principales al nombre de la madre de mi cliente. Las transferencias fueron realizadas semanas antes de que se presentara la solicitud de divorcio. Todo legal. Todo irrevocable. El silencio fue absoluto. Su abogado la miró. Ella lo miró a él. Se arrebató los papeles con las manos temblorosas. Al leer las fechas y ver las firmas notarizadas, su rostro cambió de incredulidad a furia. «Vos planeaste todo esto», murmuró, como si acabara de descubrir que yo era un criminal. Yo no respondí. Solo la miré. Que saque sus propias conclusiones. Su abogado, ya visiblemente molesto, pidió una pausa. Pero todos sabíamos que ya no tenían jugadas. Mi defensa era sólida. Legal. Intocable. Cuando salimos del edificio, ella me interceptó en el pasillo. Tenía el rostro descompuesto, una mezcla de ira y desesperación. «Esto no termina acá», susurró con una voz quebrada. «Vas a arrepentirte». La miré con calma y respondí. «Ya me arrepiento de haberte confiado todo». Después de esa mediación, todo se desmoronó más rápido de lo que imaginé. Ella perdió el control. Pasó de la frialdad calculada a un estado de colapso emocional. Comenzó con llamadas. Muchas. A todas horas. Al principio su tono era suave, hasta arrepentido. Dejaba mensajes como, «Creo que deberíamos hablar», o «Sé que esto se complicó, pero podemos arreglarlo». Pero cuando no respondí, su tono cambió. En solo un día, pasó de los ruegos al llanto, del llanto a los gritos. Recibí mensajes en los que decía que me amaba, que se había equivocado. Y luego, otros acusándome de ser mezquino, cruel, de arruinarle la vida. No contesté ninguno. Mi abogado me había advertido que no respondiera, y yo ya estaba cansado de sus juegos. Había terminado de ser su marioneta. Pero ella no se detuvo. Cuando vio que sus intentos directos no funcionaban, empezó a construir otra narrativa. Mutual Friends comenzaron a escribirme, confundidos. Me decían que ella les había contado que todo era una especie de broma. Una farsa. Que el divorcio era una prueba, un experimento social. Algunos incluso llegaron a decirme, «Es cierto que fue todo un malentendido». Otros, más cercanos a ella, empezaron a repetirme que yo había exagerado. Que debería hablar con ella, arreglarlo, no ser tan drástico. Pero el discurso no aguantó. Las inconsistencias eran demasiadas. Si era un chiste, ¿por qué contrató un abogado? ¿Por qué presentó documentos legales con exigencias desmesuradas? ¿Por qué pidió dinero, bienes y manutención? Cuando sus intentos de victimizarse no funcionaron, cambió de estrategia. Ahora decía que el divorcio fue una prueba de la fortaleza del vínculo. Que su error fue confiar en que yo entendería. Que mi frialdad, mi forma de defenderme, había roto la confianza matrimonial.
Y aunque al principio algunos le creyeron, esa historia también comenzó a caer. La gente no es tonta. No cuando los hechos son tan claros. Y ahí fue cuando apareció Matt. Matt no era un amigo cercano, pero siempre habíamos tenido buena relación. Un tipo reservado, directo. Un día, de la nada, me envió un mensaje: tengo algo que tenés que ver. Nos encontramos en un bar tranquilo. Cuando llegó, sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas. Eran mensajes entre Jaque y mi esposa. Al principio no entendía cómo los había conseguido. Entonces me explicó que Jaque y él compartían un conocido. Y ese conocido, que había escuchado demasiadas conversaciones turbias entre ambos, decidió tomar capturas antes de que fuera demasiado tarde. Este tipo está jugando a dos bandas, me dijo Matt, sacudiendo la cabeza. La está empujando a vaciarte, mientras le promete que van a empezar una nueva vida juntos. Leí los mensajes. Y lo que vi no era dolor, ni confusión emocional. Era una estrategia meticulosa. Una trampa. En uno de los textos, ella decía: una vez que salga el acuerdo, vamos a tener todo lo que necesitamos. Solo necesito que él acepte los términos. A lo que Jaque respondía: no cedas. Hacelo sentir culpable si hace falta. Él te lo debe. Vamos a empezar de nuevo cuando tengas la plata. Me quedé mirando la pantalla, en silencio. Eso no era una esposa desilusionada. No era una mujer perdida en su propia tristeza. Era alguien que había decidido manipular, engañar y destruir para rehacer su vida desde cero, a costa de la mía. Le agradecí a Matt. Se fue, y me quedé solo, con las manos temblando. Ahora todo encajaba: su distancia repentina, la insistencia en hablar de finanzas, la rapidez del divorcio, su silencio cuando le cuestioné sus intenciones. Todo había sido un plan. Y yo solo había sido el obstáculo que ella tenía que quitar del camino. Pero la verdad no tardó en esparcirse. Matt compartió las capturas con algunos amigos en común. Y en cuestión de días, el relato de ella se desmoronó. Personas que antes habían sido neutrales, o incluso la defendían, empezaron a distanciarse. Las excusas dejaron de sonar lógicas. Las inconsistencias eran obvias. Incluso quienes más la apoyaban comenzaron a ver quién era realmente. El divorcio finalizó sin que ella pudiera llevarse nada más que sus cosas personales. Su abogado, que antes era tan arrogante, retiró su reclamo principal sin mucho escándalo. Sabía que no había base legal. Todos esos pedidos excesivos se derrumbaron frente a la documentación que yo había preparado. El fideicomiso a nombre de mi madre fue como un muro inquebrantable. Y Jaque desapareció. Ni bien vio que el plan fracasaba, que no iba a quedarse con una vida cómoda ni con el dinero que imaginaba, simplemente se esfumó. Sin rastro. Sin explicaciones. Yo no me sorprendí. Era claro que él la había usado igual que ella me había usado a mí. Le vendió una fantasía de independencia, de reinicio, de aventura. Pero cuando esa fantasía dejó de tener sentido, la abandonó. Sin Jaque, su seguridad se vino abajo. Las llamadas volvieron. Pero ya no eran acusaciones. Eran súplicas. Podemos hablar. Por favor, haría lo que sea para arreglar esto. No tenés que perdonarme, pero podemos resolverlo, solo hablemos. Nunca respondí. Ya era demasiado tarde. Incluso su familia se apartó de ella. Su hermano, que antes me había criticado duramente, me escribió un día. Me pidió disculpas. No sabía lo que te estaba haciendo, me dijo. Siento haberle creído. Y así terminó. Con la casa, mis ahorros, y algo que hacía mucho no sentía: paz. Mi madre, como siempre, fue mi sostén. Llegó con baldes de pintura, ideas para redecorar, y la energía necesaria para que ese espacio volviera a sentirse mío. Hoy, por fin, la casa respira. Y yo también. Ya no tengo que analizar cada palabra. Ya no tengo que caminar sobre vidrios. Ya no siento la traición en cada esquina. Ella es solo un capítulo viejo de mi historia. Uno que ya no releo. Uno que no pienso reescribir. Lo que viene, a partir de ahora, lo escribo yo. Durante un tiempo, no sabía cómo sentirme. Había ganado la batalla legal, sí. Había salvado mis activos, mi hogar, mi estabilidad. Pero aún así, dolía. Porque la verdadera pérdida no fue el dinero que ella intentó quitarme, ni los meses de estrés, ni siquiera el engaño con Jaque. La verdadera pérdida fue entender que había compartido años de mi vida con alguien que ya no existía. Porque la mujer que se sentó frente a mí aquella primera vez, la que se rió de mis chistes malos, la que compartió conmigo sueños, viajes, abrazos en noches de tormenta, no era la misma que diseñó un plan para destruirme con una sonrisa en la cara. Y aceptar eso, aceptar que ya no era ella, fue lo más difícil. Al principio, mis pensamientos me atacaban sin piedad. ¿En qué momento cambió?
¿Qué hice mal? ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero con el tiempo, y con la distancia, empecé a entender que no siempre se trata de lo que uno hace. A veces la gente cambia. A veces el amor se transforma en ambición, en frustración, en deseo de escapar de algo que ni siquiera sabes que existe. Y a veces, simplemente, te eligen como blanco para redibujar su historia. Mi madre me ayudó mucho con eso. Sus palabras aún resuenan en mí como una campana de calma. No intentes entender a quienes rompen lo que otro construyó con amor. Solo reconstruí desde vos, para vos. Y eso hice. Poco a poco, reconstruí. Desde el silencio. Desde la pintura fresca en las paredes. Desde las primeras noches solo, cenando frente a una serie que ya no compartía con nadie. Desde las caminatas en soledad, donde por fin, el aire parecía más liviano. Redescubrí partes de mí que había olvidado. Retomé hobbies que había dejado. Me reencontré con amigos. Volví a leer. A dormir bien. A soñar sin miedo. La ironía es que ella pensó que el divorcio me rompería. Que quedaría vacío, perdido, vencido. Pero lo que no entendió es que, a veces, perderlo todo, es lo que te libera. Recuperé más que lo material. Recuperé mi identidad, mi paz, mi tiempo, mi perspectiva. Aprendí a poner límites. Aprendí a observar más allá de las palabras bonitas y los gestos ensayados. Aprendí a cuidarme, sin convertirme en alguien cínico o amargado. Y sí, aún creo en el amor. Pero ya no doy por hecho que alguien que dice amarte lo hará para siempre. Ahora sé que el amor no es solo sentir, es también elegir, construir, respetar. Es mostrarte vulnerable, pero no indefenso. La última vez que supe de ella fue a través de un conocido. Me dijeron que Jackie ya no estaba en su vida. Que había intentado contactar a varios de los amigos que perdió. Que había cambiado de trabajo. Que, según algunos, estaba arrepentida. Pero para mí, eso ya no importaba. No sentí odio. No sentí venganza. Sentí indiferencia. Y esa, entendí, es la verdadera libertad. Porque cuando alguien te daña de esa forma, no hay nada más poderoso que seguir con tu vida sin permitir que esa herida se convierta en identidad. No hay victoria más grande que no necesitar devolver el golpe. Ella se convirtió en una historia. Un capítulo cerrado. Algo que una vez fue, y ya no es. Hoy, mi vida es mía. La escribo sin miedo. Sin esconder mis cicatrices, pero sin dejarlas definirme. Sigo adelante. Con pasos firmes. Con el corazón tranquilo. Con la certeza de que, aunque me rompieron, no me destruyeron. Y eso, amigos, eso es lo que más valor tiene. Gracias por escuchar esta historia. Si te llegó al corazón, si alguna vez pasaste por algo similar o conoces a alguien que lo vivió, compartila. Porque no estás solo. Porque a veces, lo que parece el final, es solo el inicio de una vida nueva. Una que, ahora sí, vale la pena vivir.